momentos muy difíciles. El pueblo de Dios acá en este país de Haití está, ¿verdad? Las iglesias están siendo cerradas por causa, ¿verdad?, de bandas que operan acá en la capital, en este territorio, en este país de Haití. Le quiero decir algo, el pueblo de Dios no está exento de que venga la angustia a nuestra vida, no está exento porque vendrán aflicciones a nuestra vida. Esto es una ley en la palabra, hay aflicciones personales, hay aflicciones territoriales y van a haber aflicciones globales también. No está exento el pueblo de Dios, y yo le quiero decir, pero van a venir aflicciones también en nuestra vida personal. Es normal que vengan en algún momento de nuestra vida y vamos a mirar las causas por las cuales puede angustiarse nuestra vida, nuestra mente y corazón puede angustiarse. Podemos caer en esto, que el mundo en algunos momentos, en la mayor parte de su tiempo cae. Bendito sea el nombre del Señor. La angustia puede venir por distintos aspectos que rigen nuestra vida. La angustia puede venir por carencia de finanzas. A veces no hay el dinero que necesitamos para vivir. A veces quedamos desempleados, no hay ingresos y tenemos que alimentar a la familia. ¿Saben algo? La angustia puede venir por problemas dentro del matrimonio. A veces nuestro matrimonio se está desmoronando y a veces no hay ni una salida. Ninguna de las partes pone de la suya para venir y reconciliarse o venir y traer el perdón, el remedio para traer la reconciliación. A veces va a venir y a veces hay matrimonios que ya se están prácticamente destruyendo. El enemigo ha entrado y ha tomado ventaja. A veces va a venir la enfermedad a nuestra vida, enfermedades que llegarán a nuestra vida, a veces algunas incurables, otras vendrán y serán solamente para probar nuestra fe. Bendito sea el Señor. Vendrán también decisiones que podemos tomar en algún momento en este tiempo de escasez financiera en diferentes territorios del mundo. A veces podemos tomar una decisión errónea y salir del seno de la familia, dividir la familia y salir a otro territorio del mundo, y esto nos puede ir muy mal si estamos unidos en matrimonio. Por eso debemos nosotros saber que la angustia puede tocar a nuestra vida. No estamos exentos como pueblo de Dios, porque usted y yo todavía no reinamos, no estamos reinando como Israel canético reinó, sino que a usted y a mí se nos ha entregado un reino espiritual y debemos saber que hay leyes espirituales que rigen nuestra vida. Debemos saber que usted y yo estamos rodeados en todos los aspectos de nuestra vida. Hay una protección, hay un marco que Dios ha establecido a través de la palabra. Esta palabra que Dios ha dejado es para nosotros, es para que aprendamos a vivir por ella en medio de la aflicción, en medio de la angustia que puede venir y querer tocar la puerta de nuestro corazón. ¿Saben algo? Este hombre que sustenta esta palabra, el segundo libro de Samuel, habla de la vida de David. Dice lo siguiente: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. El rey David, cuando expresa esto, está expresándolo porque verdaderamente la angustia había llegado a su corazón, había llegado a su mente y corazón, y en algún momento este hombre, lo vamos a mirar, qué quería tomar, qué decisiones podía tomar. Puede venir, la angustia es un espíritu, ¿verdad?, que puede venir y que puede tocar nuestra vida. A veces Dios permite que venga y que caigamos y que estemos en temporadas de angustia. A veces vamos a escuchar la voz de los demonios hablando a través de las personas, diciéndonos que no hay una salida en los aspectos que estamos siendo afligidos. Puede venir esa voz negativa del mundo espiritual de Satanás y puede venir y hacernos creer que usted y yo estamos solos en esta tierra. Pero yo le quiero decir, Dios nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar. Bendito sea el nombre del Señor. Podemos en algún momento quedar atrapados en nuestros propios pensamientos, ser nosotros cautivos de lo que nosotros creemos, no de acuerdo a la palabra de Dios. Es por eso que usted y yo debemos saber que hay un Dios en el tercer cielo que quiere darnos la mano y que quiere probar nuestra confianza en Él en los distintos aspectos de nuestra vida y en las distintas temporadas de nuestra vida. El angustiador, personas que hablan mal de nosotros contra los hijos de Dios, contra los siervos de Dios. Esto es normal, esto va a ser normal en el mundo espiritual. Hay una raza buena y hay una raza mala. Hay una raza buena que entiende el reino de Dios, pero hay una raza espiritual que no entiende el propósito del Dios Padre sobre la paz de la tierra. Bendito sea el Señor. La persona que usa el enemigo
A veces para querer angustiar a un hijo de Dios, lo que provoca es preocupación en un hijo de Dios, desconsuelo en el hijo de Dios, entristecer el alma del hijo de Dios, amargar la vida del hijo de Dios, hacer que sufra el hijo de Dios. Es por eso que debemos nosotros no creer a todo aquello que venga en contra de la palabra de Dios, sino que debemos confiar en las promesas de Dios en estos momentos difíciles que vienen a nuestra vida. Bendito sea el Señor. ¿Saben algo? Dice la Biblia en el libro de Proverbios capítulo 4, verso 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando dice mana la vida, está diciendo la vida, pero la vida espiritual que usted y yo tenemos primero. Pero no solamente esa vida, sino la vida física en la cual Dios nos ha establecido en la dimensión natural. Hay tres causas que voy a mencionar por las cuales podemos caer en la angustia en los distintos periodos que vivimos en la tierra, y que en algún momento puede venir y tocar un aspecto de nuestra vida. ¿Saben algo? Y que usted y yo podemos caer en este estado en nuestra mente y corazón. Bendito sea el Señor. Hay causas por las cuales la Biblia lo declara. La Biblia es clara y nos ha dejado Dios el manual de vida. Nos ha dejado las causas por las cuales podemos nosotros caer en este estado en el corazón. Bendito sea el Señor. Puede ser por las aflicciones. Aflicciones en términos general quiere decir que van a venir pruebas a nuestra vida. Podemos caer en angustia por las pruebas que vienen a nuestra vida. Podemos caer en angustia por las piedras de tropiezo que en algún momento el diablo puede levantar delante de nuestra vida. Pero también podemos caer, número 3, por el pecado que cometemos. Bendito sea el Señor. Cada uno de nosotros tenemos una fe personal, pero también Dios nos va a unir a una iglesia local para que usted y yo vengamos y unamos nuestra fe a ese grupo de hijos de Dios, miembros del cuerpo de Jesucristo, en el cual su fe va a ser añadida a la fe de la iglesia local. Por eso hay una fe personal, pero también tenemos que unirnos a la iglesia local para tener una fe congregacional o mutual con todo el cuerpo, para hacer marchar los propósitos de Dios desde el entorno donde Dios nos establece, para servir como siervos de Él, para su reino, en la extensión de su reino aquí en la tierra. Bendito sea el Señor. Puede venir la aflicción a nuestra vida por la prueba. La prueba Dios la permite, bendito sea el Señor, en la fe personal del Hijo de Dios. La fe personal que usted y yo tenemos, vamos a ser probados. La iglesia local va a ser probada también. No solamente es probado la vida de la fe personal de un Hijo de Dios, sino que también a veces Dios va a probar la iglesia local para ver quiénes son fieles y quiénes no son fieles. Pero ¿saben algo? Dios va a probar tu vida personal, tu vida de fe, tu confianza que tienes en Dios, la confianza que usted y yo debemos tener en Dios, porque nosotros vivimos por fe, no vivimos por la razón. El mundo vive por la razón, por lo que mira, pero usted y yo vivimos por fe. Debemos entender que nosotros no somos igual que el mundo, sino que Dios nos ha establecido en el mundo, pero Dios dice que no somos del mundo. Por eso le quiero decir, usted y yo vivimos por la palabra de Dios, la palabra de vida, mas el justo por la fe vivirá. Bendito sea el Señor. La prueba va a venir a nuestra vida, y usted y yo, cuando estamos en periodos de prueba, si todavía no hemos madurado nuestra confianza en Él, en los periodos de refinamiento de nuestra fe, es normal que venga la prueba. La prueba viene por 3 razones. Número 1, viene para limpiarnos. La prueba Dios la permite en algún aspecto de nuestra vida desobediente, viene para limpiar nuestra fe, viene para echar fuera el pecado. Esto es para ser un hijo maduro, es para limpiarnos, santificar nuestra vida. Número 2, la prueba viene para formar nuestra vida. A veces Dios permite la prueba en nuestra vida para educarnos, para hacernos obedientes, mansos a la palabra de Él. La primera obediencia es a la palabra de Dios. Debemos ser mansos con la palabra de Dios, con respecto a la palabra de Dios. Número 2, la prueba va a ser para formar, para educar nuestra vida espiritual y física en la dimensión natural, para sacar el carácter del verdadero Hijo de Dios. La prueba número 3 es para avivar la fe si usted y yo hemos caído en un estado de fe tibia. Por eso cuando venga la prueba a su vida, que no venga la angustia a su vida, sino que sepa usted que usted como hijo de Dios se ha nacido,
Quiero que usted se dé cuenta muy bien de esto. Sepa que Dios va a probar la confianza que tiene en Él. No porque Dios no lo conozca, no lo sepa, sino que quiere madurarlo a usted. Quiere que usted se conozca verdaderamente si es un hijo verdadero de Dios, que ama a Dios verdaderamente, no solo de palabra, sino de hecho también. Bendito sea el Señor. Resumo la vida de todo hijo de Dios. Va a venir la prueba. Lo resumo de la manera que Dios me lo ha hablado. La fe, me dijo el Señor en algún momento, es el auto de oro. Oiga esto, si a usted le regalaran un auto de oro, ¿qué es lo que haría usted con un auto de oro? Usted no lo andaría en las calles de Managua, sino que usted vendría y lo vendería y se compraría otro auto muy caro. Pero yo le quiero decir, la fe, Dios me dijo de esta manera, es el auto de oro que yo le parqueo a mis hijos en las temporadas de inmadurez. ¿Para qué? Para que ellos se suban, se monten en él y puedan llegar a otra temporada que yo los quiero llevar. Usted y yo debemos saber vivir las temporadas de fe. Debemos saber que cuando hemos venido al reino del Señor, hemos sido llamados, hemos obedecido a la voz de Dios. Estamos escritos en el libro de la vida, nuestros nombres. Va a venir la prueba en nuestra vida. La prueba es para refinar nuestra fe. Bendito sea el Señor. ¿Saben algo? Va a venir la piedra de tropiezo, número 2. Número 2, los tropiezos vendrán en el caminar en el Señor, en la vida personal y en la vida ministerial, en la vida familiar y en la vida ministerial. Vendrá en la fe personal y en la fe congregacional. Bendito sea el Señor. Vendrán piedras de tropiezo. Encontraremos en las etapas de crecimiento y esto nos puede causar aflicción también, como la prueba, puede una prueba tocar la vida de un hijo y este hijo puede pensar que Dios nunca lo va a sacar. Dios nunca lo va a sacar de la prueba. Hay gente que cree que todo el tiempo va a estar en la prueba, pero yo te quiero decir, cuando has aprendido lo que debes aprender de lo que Dios está tocando tu vida, te aseguro que la palabra me lo dice, que Dios te va a sacar, porque si tú aprendiste la lección, Dios te va a sacar de ese aspecto de tu vida y de esa temporada de tu vida. Pero puede venir la piedra de tropiezo. Esto va a evitar que caigamos también en angustia. Bendito sea el Señor. La angustia puede llegar a nuestra vida si no entendemos esto. La piedra de tropiezo es que usted y yo a veces hay aspectos de nuestra vida que no los obedecemos, que no los entendemos. Es el Espíritu de Dios quien nos da el entendimiento de la palabra de Él. Por eso debemos saber que vendrá la piedra de tropiezo. El primer tropiezo es encontrar tropiezo en la palabra de Dios, en algún aspecto de nuestra vida. Cuando comenzamos nosotros a mirar de una manera personal, a mirar de una manera subjetiva la palabra de Dios, entenderla a nuestra propia manera. Debemos saber que la primer piedra de tropiezo es decir, esto no es pecado hacerlo. Y sabe que la Biblia lo manda. Hay gente hoy diciendo esto no es malo. Y la Biblia lo manda porque no lo quiere obedecer. Obedece solamente aquello que él puede obedecer o ella puede obedecer, pero otros aspectos que Dios demanda con respecto a su santidad y a su autoridad directa no los obedecen. ¿Por qué no los obedecemos? Porque no tenemos fe suficiente y encontramos la primer piedra de tropiezo en la palabra de Dios. Por eso la primer piedra de tropiezo, y esto nos puede provocar a nosotros angustia, decir obedezco, no obedezco, puedo, no puedo obedecer. Debemos entrar por fe para que la angustia no venga a nuestra mente y corazón y pensar que no podemos obedecer. Sí podemos obedecer, bendito sea el Señor. Vendrán personas que serán tropiezos también, estoy hablando de los tropiezos. Personas que serán usadas por el enemigo, no solamente aquellos que no son hijos de Dios, sino también aquellos que todavía no están en la palabra establecida su vida. Vendrán y en algún momento hablarán como el apóstol Pedro antes de ser apóstol. ¿Saben algo al pueblo de Israel? Este hombre le dijo a Jesús, nunca tal cosa te acontezca. Jesús le está diciendo que tiene que morir. ¿Saben algo? Y él no aprobaba esto porque era el propósito de Dios a través de la vida del Hijo de Dios. Pero yo quiero decirle algo. No entenderán a veces el propósito de Dios y vendrán y serán tropiezo a la vida de los hijos de Dios en crecimiento. Y usted y yo sentimos como que hay personas que vienen y agreden nuestra fe, agreden los principios de vida que tenemos. A veces van a venir y van a hacer daño a nuestra vida, pero yo le quiero decir verbalmente hablando, y por eso debemos saber que vendrán tropiezos, personas usadas por el enemigo para querer causar angustia en tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Saben algo? Dice Mateo 18, 6 al 7, y cualquiera
que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Y ahora hay un ay de lamento, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo, de alguien que anda hablando mal de usted y no es verdad. No se turbe, no se angustie. Si alguien anda diciendo algo que no es verdad, quédese tranquilo. Descanse en Dios, no se angustie, porque hay del mundo por los tropiezos, pero hay de aquel por quien viene el tropiezo. Descanse en el Señor. Si alguien levanta una calumnia, descanse en el Señor. Si alguien anda murmurando de usted, descanse en el Señor, porque hay del mundo por los tropiezos, pero hay de aquel que levanta el tropiezo para un hijo de Dios. Por eso debemos saber que la angustia puede venir cuando usted escucha hablar algo negativo con respecto a su vida personal, o con respecto a la vida de familia, o con respecto al ministerio que Dios le ha entregado en sus manos. Bendito sea el Señor. Estos tropiezos los ponen los demonios también usando personas físicas. Bendito sea el Señor. Tropiezos también para no llevar a cabo el ministerio que Dios le ha entregado. Pero hay una tercera causa por la cual puede venir la angustia también. Bendito sea el Señor. Puede venir por pecado. A veces usted y yo no obedecemos aspectos de la palabra de Dios que se nos manda que obedezcamos, no por mandato, sino por agradecimiento. Somos el pueblo del libro, el pueblo de la palabra, no somos el pueblo de la ley. En la gracia usted y yo tenemos una amplitud del amor. En la gracia usted y yo tenemos ampliada la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es nueva cada mañana. El periodo de la gracia trajo amplitud de misericordia. Por eso usted va a ver que hay gente mala que no muere. Usted va a ver hay gente que hace tanto daño y no se muere. En el periodo de la ley inmediatamente morían, pero en el periodo de la gracia es que Dios acrecentó su misericordia sobre la vida de aquellos, no solamente su pueblo, sino por aquellos que no son su pueblo. ¿Saben algo? Pero usted y yo debemos saber que podemos desobedecer continuamente un aspecto de nuestra vida, y esto puede provocar un pecado continuo. Es aquí donde nosotros podemos entrar en la angustia también. Puede venir la angustia a nuestra vida. Hay un hombre en la Biblia que se llama David. Todavía no es el rey, es el rey David ya establecido. Este hombre lo traigo como modelo porque este hombre aprendió principios. Este hombre no necesitó la ley. Por eso este hombre era conforme al corazón de Dios. ¿Sabe por qué la Biblia dice que este hombre era conforme al corazón de Dios? Porque este hombre no necesitaba la ley, aunque conocía la ley y cometió algunos errores en algún momento cuando llevaba el arca de pacto. Pero yo le quiero decir, este hombre aprendió lo que todo hijo de Dios en la gracia debe aprender. Este hombre lo aprendió en un periodo en el cual era el periodo de la ley, porque la gracia todavía no había sido establecida. Dice el libro de Samuel, segundo de Samuel 24, 10 al 15. Aquí David hace algo erróneo delante de Dios. Dios no quiere que David vaya y cense al pueblo, porque eso le puede traer orgullo a David, saber cuántos miles tienes de soldados en todo Israel. Pero David quiere saber cuántos tiene, y por eso David se siente como que tiene todo de parte de Dios. Y entonces Dios le habla a través de su general Joab, el general de guerra, pero David desobedece. Satanás incitó a David. No fue Dios, sino que Satanás incita a David para que levante el censo. Viene, le tira un pequeño dardo a este hombre de Dios, como a usted y a mí nos puede lanzar un dardo, y si usted y yo no estamos en la palabra podemos caer. ¿Saben algo? Y este hombre vino y tomó lo que el diablo le lanzó. Satanás incita a David a censar el pueblo, y David censa al pueblo. Pero oigan lo que sucede cuando David censa al pueblo, el rey David. Segundo libro de Samuel 24, 10 al 15. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco. Oiga esto lo que le dice Dios: 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo las haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿quieres que te venga
que te vengan 7 años de hambre en tu tierra, o que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan, o que 3 días haya peste en tu tierra. Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Angustiado David porque había pecado. La angustia también viene por el pecado. En grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. ¿Saben algo? La angustia puede venir no solo por la prueba. Hay gente que está en prueba y está angustiada. Creen que Dios no la va a sacar de esta temporada. Hay gente que tiene piedras de tropiezo. Descansa en Dios. Los enemigos no son tuyos. No tenemos lucha contra personas. Tenemos lucha contra demonios, contra seres espirituales de maldad. La policía espiritual se hará cargo de lo tuyo. Dios traerá venganza sobre tus enemigos físicos que el diablo usa. Pero no te angusties, bendito sea el Señor. Y si cometes pecado, acude a la misericordia de Dios, porque Dios sí es misericordioso. El que encubre su pecado no prosperará jamás, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. David sabía muy bien eso y David lo aplicó a su vida y David fue restaurado, aunque tuvo una repercusión, tuvo un efecto, pero Dios alcanzó la vida de David con su brazo de misericordia. Bendito sea el Señor. La angustia, el objetivo de este demonio a veces que Dios permite que toque nuestra vida. Así como Job estaba cercado en todos los aspectos y nadie podía tocarle, nadie podía tocar la familia de Job, nadie podía tocar las finanzas de Job, nadie podía tocar la salud de Job, nadie podía tocar lo que Dios le había entregado a Job, la honra de Job, la autoridad de Job en aquel lugar. Nadie podía tocarla, pero sí había un enemigo en el mundo espiritual que sabía que este hombre era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No había causa para tocarlo, pero vino Dios y le dijo al diablo: puedes tocarlo, porque neciamente llegó y le dijo: tócalo y verás si no blasfema en tu propia cara. Pero dice el capítulo 2 que no había ninguna causa. ¿Y saben algo? El objetivo de este demonio, del diablo, es crear incertidumbre en la vida de todo hijo de Dios. Por eso, aunque hay causas que pueden provocar incertidumbre, pero usted y yo debemos confiar en nuestro Dios. Una, bendito sea el Señor, es la prueba. Número 2, es la piedra de tropiezo. Y número 3, es cuando pecamos continuamente. Puede venir la angustia en nuestra vida. Pero yo le quiero decir, hay 3 objetivos que he traído, que el diablo apunta para que usted y yo caigamos en esto. Bendito sea el Señor. El primer objetivo del diablo, al permitir Dios que toque nuestra vida, es provocar incertidumbre en nuestra mente y corazón. ¿Saben algo? El diablo sabe muy bien que un hijo de Dios, cuando ha nacido, está cercado en todos los aspectos. El diablo sabe muy bien que el hijo de Dios vive por la palabra, la confianza en su Dios. Dios cuida a cada hijo de Dios que ha nacido en extensión del reino, bendito sea el Señor, pero Él puede venir y provocar algo que duele. ¿Saben algo? Cuando Dios lo permite en las etapas de crecimiento, provocar que aquel hijo de Dios tenga duda de lo que Dios promete en su palabra. Provocar incertidumbre es el objetivo de la angustia, bendito sea el Señor. Cuando el hijo de Dios, ¿saben algo? Duda de las promesas de Dios. Cuando usted y yo dudamos de lo que Dios nos promete en la palabra. Cuando usted y yo dudamos de que Dios nos va a dar de comer en medio del desierto. Eso no le agrada a Dios. Cuando usted y yo dudamos de que nuestro Dios es sanador. Si me sana, me levanto y sigo sirviendo en la obra. Pero si no me sana, me voy con Él. Porque la muerte solamente es una metamorfosis, salir del cuerpo físico y llegar al cuerpo espiritual. La muerte no es el fin de todo. Con la muerte no se termina todo, solo va a terminar la obra suya en la tierra. Es una metamorfosis en la vida de un hijo de Dios, porque pasa a la vida eterna. Le quiero decir, el diablo sabe muy bien que Dios nos ha dado autoridad y poder, y por eso Él no puede tocar aspectos de nuestra vida obedientes, pero a veces Dios va a permitir en etapas de crecimiento, y esto lo puede tocar
Y el objetivo de la angustia es provocar incertidumbre, provocar duda en la fe de un hijo de Dios. Bendito sea el Señor. La incertidumbre puede venir a nuestra vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no conocemos la palabra de Dios. Por eso es tan importante leer la palabra de Dios. Cuando leemos un capítulo de la palabra de Dios, es como que nos tomemos 1 litro de leche diario en la mañana. Es como que usted se coma un buen desayuno. Usted lo complementa con oración. Usted lo complementa con la congregación en la casa local. Usted lo complementa con el ayuno y usted camina muy lleno de Dios, no débil espiritualmente hablando. Cuando usted lee un capítulo diario por lo menos de la palabra de Dios, usted es como que se tome 1 litro de leche sin mezcla de agua y usted está muy fuerte en la mañana. Pero los hijos de Dios que no leen la Biblia, como andamos muy debiluchos, viene una noticia negativa porque hay aflicciones por doquier en distintos aspectos y ya estamos nosotros temblando como la gallina. Por eso el enemigo lo primero que va a hacer es crear incertidumbre en un hijo de Dios. Bendito sea el Señor. La incertidumbre es aquello que no tenemos confianza en nuestro Dios, en los aspectos que necesitamos confiar en las distintas temporadas de crecimiento que tendremos. Bendito sea el Señor. ¿Saben algo? Hay un hombre que se llama David. Todavía no es rey. Este hombre tiene que ser refinado a su fe. Dios permite la angustia en la vida de refinamiento. La prueba es el periodo en el cual todo hijo entra, como lo he hablado. Dios necesita que David, todavía no es rey, David necesita que piense como Dios quiere que piense. Dios necesita que David hable como Dios quiere que hable. Y Dios necesita que este hombre también actúe como el Padre quiere que actúe. Necesita refinar la fe de este hombre de Dios. No le establece inmediatamente, lo unge el profeta Samuel. Igual aquel hombre ungió al profeta, al primer profeta, bendito sea el Señor, Saúl. Pero este hombre todavía no había sido establecido. El mismo profeta había sido ungido. El uno fue ungido, bendito sea el Señor, con redoma. El primero y el segundo fue ungido con cuerno. Bendito sea el Señor. La diferencia solamente, no crean que es como hay muchos escritos diciendo con redoma y con aceite. No, la diferencia, yo le pregunté al Señor, ¿cuál es la diferencia en usar la redoma con Saúl y usar el cuerno con David? ¿Cuál es la diferencia, Señor? Yo necesito saber eso. Porque leía muchos escritos de gente que se la sabe toda, dicen, pero no me calcaba en mi mente y corazón. Entonces vine y le pregunté a Dios, dígame, Señor, ¿cuál es la diferencia? Y la voz de Dios vino a mi vida y me dijo, la diferencia es que la redoma se usaba para lugares fijos, mientras que el cuerno, el hombre mío que me servía a mí, tenía que moverse a lugares más lejanos. La diferencia es que el cuerno se podía manipular mejor que la redoma. Esa era la diferencia. Es sencilla, pero usted va a ver tantos escritos en las redes que son mentirosos, porque no es así. Por eso hay cosas que no están en la Biblia y debe ir a Dios, debe decirle al Señor, saber que es Señor. ¿Saben algo? David había sido ungido con cuerno y este hombre era el reemplazo de Saúl. ¿Saben algo? Este hombre iba camino al ministerio que Dios le había entregado, como cualquiera de nosotros que ha sido llamado para ser pastor, evangelista, maestro, profeta o plantador de iglesia. Era un hombre que iba a servir al propósito de Dios, a su generación, que estaba Dios afectando a través de la vida de David. Es como cualquier hombre que Dios le ha dado ministerio hoy. Toda la iglesia tiene ministerio, pero que tiene que ser probada su confianza en Dios. David sintió la angustia en los periodos de refinamiento. Bendito sea el Señor. ¿Saben algo? La primera angustia que vino a David la encontramos en el primer libro de Samuel. Hubieron muchas angustias, pero hay una que me calcó en mi mente. Primer libro de Samuel 27, del 1 al 2. Analicé bien la fecha cuando llegó esto a la vida de David. David no es rey, está corriendo de Saúl, lo quiere matar. La palabra que Dios le dio a través del profeta nunca murió, no se le fue. No es como un cristiano de hoy que dice, ay no, ya Dios nunca cumplió y ahora no sé qué hacer. Y es que a veces me da ganas de ya no seguir, dice. Estamos mal a veces. Te va a sacar Dios de todo. Te va a sacar de la prueba Dios.
Está probando tu fe, Dios. Te va a sacar de ese tiempo, Dios. Te va a sacar de esa aflicción, Dios. Porque lo que Él ha empezado, lo quiere terminar en tu vida. Quien atrasa todo, eres tú, dice el Señor a tu vida. Quien atrasa lo que yo quiero hacer en tu vida, es usted, pueblo mío, dice el Señor a tu vida. ¿Saben algo? David tenía que ser establecido. Y Saúl lo estaba persiguiendo. Y entonces vino la angustia a David. 27 del 1 al 2 del primer libro de Samuel. Dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Se está creando algo que Dios no dice. Está pensando algo que Dios no tiene para él. Miren qué tremendo. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Se levantó pues David con los 600 hombres que tenía consigo y se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gad. Bendito sea el Señor. Los filisteos, enemigos de Israel. Estuvo allí por algún tiempo. Pero ¿saben algo? Ya cuando falta 1 año y medio aproximadamente para que Dios lo establezca en el reinado en Hebrón, para que Dios ya lo establezca en su llamado, la angustia vino al rey, a este hombre que no era rey, para que usted y yo sepamos que la angustia vendrá y hay aflicciones que se saldrán de tu mano, se saldrán de sus manos. Hay aflicciones que vendrán a nuestra vida y seremos impotentes para darle solución. Porque allí está en confiar en nuestro Dios. No podremos nosotros abrir puertas porque Dios las ha cerrado. ¿Saben algo? Vendrá esta temporada y puede venir la angustia a tu vida y a mi vida. Pero yo quiero decirte, Dios te va a sacar de esa temporada. Yo quiero decirte que la palabra de Dios es inerrante, es infalible, no tiene errores. Las promesas de Dios sobre tu vida es que Dios las va a cumplir sobre tu vida. En los periodos de refinamiento tienes que creer en Dios. ¿Saben algo? Vino una segunda angustia a la vida de David. Esto ya no era de Saúl. La primera angustia de Saúl, correrse de Saúl, en 2 ocasiones podía matar al rey, pero no lo hizo porque es un principio que aprendió este hombre de Dios sin dársele como ley. Qué tremendo eso. Pero ahora viene este hombre, falta 1 año y medio aproximadamente para ser establecido. Y este hombre finge que está apoyando el bando de los filisteos. Finge David. Algunos dicen que David está decidido. No está decidido David. David solamente está fingiendo. Su fe está un poco golpeada, está débil. Pero Dios conoce el corazón de su siervo bendito que está preparando para el reinado de Israel. ¿Saben algo? La angustia de Saúl era una, pero ahora la angustia de la quinta columna es otra angustia. ¿Saben algo? La angustia cuando se levanta de adentro, cuando viene alguien que te agrede dentro del marco de la familia, el matrimonio, cuando viene una agresión de parte del mismo cuerpo de la iglesia, del liderazgo de los hijos de Dios. Esto duele más todavía. Esto duele más. Y Dios lo sabía que debía aprender David, no solamente a perdonar a los de afuera, sino también a perdonar a los de adentro. David tenía que aprender eso y David tenía que confiar en Dios. Y aquí sucede un acontecimiento en la vida de este hombre de Dios. Este hombre lo devuelven, los filisteos no creen en él, Dios no permite que vaya a la guerra a pelear contra sus propios hermanos. Y ¿saben algo? Llegaron los enemigos de Israel y se llevaron las mujeres, dejaron a todo el campamento ellos, los 600 iban para la guerra con los filisteos, pero Dios no permitió, y cuando regresaron se habían llevado todo, las mujeres, los hijos, todos los víveres, todo lo que tenían se lo habían llevado. Y ¿saben algo? Los amalecitas se habían robado todo, se habían llevado cautivos a todos los que pertenecían a ellos. Primer libro de Samuel 36, y David se angustió mucho. La angustia vino a David ya. Esta angustia fue provocada ya por
los hombres de su mismo ejército. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, bendito sea el Señor. Le quiero decir, si había levantado el enemigo a querer provocar duda en la vida de este hombre de Dios, pero yo le quiero decir, este hombre de Dios se fortaleció en Jehová, aunque querían matarlo sus mismos hombres. No entendía que no era culpa de David, pero querían matarlo. Primer libro de Samuel 38. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿seguiré esta tropa? ¿La podré alcanzar? Y él le dijo, síguela, porque de cierto la alcanzarás y sin duda recobrarás todo. ¿Saben algo? Dios lo sacó de la angustia a David. Pocos meses después fue establecido, había aprendido todo lo que necesitaba aprender este hombre de Dios en el mundo espiritual. Y ahora Dios permite que la muerte toque al rey Saúl. Le quita a Saúl porque Saúl solamente, Dios lo permitió que le hiciera la guerra a David para refinar la vida de fe de David. Cuando David aprendió, terminó el periodo de Saúl. Dios le dijo a la muerte, toca la vida de Saúl. Hay legalidad para tocarla. Tocó la vida de Saúl. Los enemigos que hoy miras ya no estarán más. Tranquilo, descansa en Dios. Lo que venga, descansa en Dios. No te vengues, déjalo a Dios. Descansa en Él. ¿Saben algo? El segundo objetivo de este espíritu de angustia es hurtar la paz. Si usted y yo tenemos incertidumbre, desconfianza en nuestro Dios, nos puede quitar la paz. Hurtar la paz es que usted y yo tenemos una paz que no la tiene el mundo, la tenemos solo nosotros. Esa paz la da Dios a través de su Hijo. Isaías 53:5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La paz, la enemistad que teníamos con Dios, la trajo el Hijo de Dios. La paz que tiene el mundo es porque ha obtenido títulos profesionales, ha obtenido mucho dinero, ha obtenido familias de renombre. La paz que tenemos nosotros es la paz que da Dios. Aunque no tengamos nada, pero tenemos paz, porque esa la da solo el Espíritu de Dios, que lo tiene solo el Hijo de Dios. Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Bendito sea el Señor. Debemos saber y confiar en nuestro Dios. Número 3, el objetivo de la angustia es que usted y yo tomemos decisiones erróneas. Va a venir una disyuntiva en nuestra vida. Vamos a querer tomar esta decisión que es de acuerdo a la palabra de Dios, o la decisión que nosotros pensamos. Hay gente que dice, ¿qué hago? ¿Tomo esta decisión o no la tomo? Hay gente que está en angustia hoy. Hay gente que está en angustia y dice, ¿me divorcio o no me divorcio? Ya no aguanto a mi esposo. Hay gente que está hoy diciendo, ¿me voy o no me voy para el país del norte, pero voy a dejar a mi familia, haciendo algo contrario a la palabra de Dios? Hay gente que está diciendo hoy, ¿pero qué voy a comer? Hay gente que está diciendo, pero me voy a morir de esta enfermedad. Hay gente que está diciendo, ¿qué voy a hacer? ¿Quieren tomar esta decisión o quieren tomar la decisión que da Dios? A veces el enemigo nos lleva a la incertidumbre, primero porque ya, a la disyuntiva, tomar una decisión errónea, hacer una insensatez, nos lleva allí. ¿Saben por qué? Porque primero no dudamos de Dios. Segundo, ya no tenemos paz, corremos para acá y para allá, andamos para aquí y para allá, dando solución. Nosotros ya no tenemos paz. Y nos lleva a querer tomar una decisión errónea. Y aquí es donde nosotros debemos tener sumo cuidado. Tenemos que tomar una decisión de acuerdo a la palabra de Dios y confiar en nuestro Dios. El tercer objetivo del diablo es que los hijos de Dios hagan algo contrario a la palabra de Dios. ¿Saben algo? Hay un hombre de Dios que se llama Jacob. Este hombre había servido a su suegro Labán. Este hombre le había hecho triquiñuelas Labán con él.
Le había servido 14 años por sus 2 hijas, pero también había servido 6 años más. Le había prometido una paga y le decía, los animales que nazcan pintados son tuyos, los míos son estos. Y Dios cambiaba los colores y era a favor de Jacob, y Dios le entregaba a Jacob lo que ellos prometían en el pacto que hacían. Se lo había cambiado el salario más de 10 veces, dice la Biblia. Dios estaba con Jacob porque ya Dios iba a sacar esta temporada de Jacob, iba a terminarla y lo iba a llevar de regreso a la tierra de donde había hecho la promesa cuando había partido huyendo de su hermano Esaú. ¿Saben algo? Pero este hombre toma una decisión errónea. Hombres de Dios. Tomó una decisión no de acuerdo a la palabra de Dios. Génesis 31, 1 al 2 dice lo siguiente: y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para con él como había sido antes. ¿Saben algo? Génesis 31, 20. Y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Dios le dijo a Jacob que saliera de Labán, que saliera de las tierras de Labán, pero no tuvo el valor para venir y decírselo en su cara, sino que lo engañó y se fue en el tiempo en que Labán no se encontraba. Génesis 31, 27 al 31. Ahora lo sigue Labán y lo alcanza y le dice, ¿por qué te escondiste para huir y me engañaste? Y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y arpa. Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas. Ahora locamente has hecho. Poder hay en mi mano para haceros mal. Mas el Dios de tu padre me habló anoche y diciendo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente, y ya que te ibas porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses? Respondiendo Jacob y dijo a Labán, porque tuve miedo, pues pensé que quizás me quitarías por fuerza tus hijas. ¿Saben algo? Tomó una decisión errónea, pero allí lo alcanzó la misericordia de Dios y lo cubrió. Debemos saber que la angustia puede venir a nuestra vida en algún aspecto, y en las temporadas que vivimos no estamos exentos, porque estamos en los últimos tiempos. Es el último tiempo de la iglesia. El caos moral ha tomado la tierra. Los dioses que estaban en las tierras de Canaán y que Dios mandó a exterminar a esta generación, a la segunda generación. Esos dioses que estaban allá en las tierras de Canaán y que usaban a las personas físicas para hacerle la guerra a Israel. Estos dioses han regresado y han tomado amplios territorios del mundo. Están de nuevo, han regresado y están en las personas. Y les quiero decir algo, y la angustia puede venir a nuestra vida, no estamos exentos, pero debemos confiar en nuestro Dios. Salmos 27:2, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, angustiadores y enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. El angustiador es uno y el enemigo es otro. El angustiador es enemigo también, pero el angustiador tiene una manera de operar. El enemigo tiene otra manera de operar. Es físico el daño. El angustiador trata de dañar el corazón y la mente del Hijo de Dios. 3 causas posibles que pueden provocar angustia en nuestra vida. He hablado: las pruebas, las piedras de tropiezo y el pecado que cometamos sabiendo que es pecado. 3 objetivos que tiene la angustia: es hurtar la paz, crear incertidumbre en nosotros, en nuestra mente y corazón, hurtarnos la paz que Dios nos da. Y tercero, tomar una decisión errónea. Quiero que estemos de pie en esta noche. Bendito sea el Señor.